Hola a todos, amigos y amigas. ¿Quién tiró al suelo a los magos del faraón? Bueno, todos conocemos la historia entre Moisés, la paz sea con él, y con el faraón. Y quisiera analizar con vosotros un suceso concreto que ocurre dentro de esa historia. Y es cuando Moisés se encuentra con el faraón y con los magos y ahí ocurre un suceso. Entonces vamos a ver qué nos cuenta el Corán respecto a ese momento en concreto. Bien, para ello eso está entre otras aleyas porque la historia de Moisés está citada en varias suras del Corán. Vamos a la sura 26, los poetas. A las aleyas 43 a 46. Y vamos a coger la traducción de Ali Laraki. Dice, Moisés les indicó a ellos, los magos, arrojad lo que vayáis a arrojar. Así pues arrojaron sus cuerdas y sus varas, diciendo, por la fuerza y la gloria del faraón, seremos sin duda alguna de los vencedores. Después de eso, Moisés arrojó su vara y contempla y engulló sus falsas estratagemas. Los magos se tiraron al suelo, postrándose. Bien, aquí nos vamos a detener en esta última aleya, la 46, que he señalado en rojo y que vamos a ver ahora en árabe. He cogido la 45 y la 46 que dice فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Y aquí vamos a detenernos concretamente en esta última ley, la 46. فألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة ساجدين. Bien, a ver otras traducciones de esta ley, la 46. Dice Abdelghani Melara. Entonces cayeron los magos postrados. Y aquí señalo en rojo concretamente ese verbo. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Isa García dice, los hechiceros, al percibir que eso no era hechicería, se prosternaron ante Dios. Mohamed Asad dice, y los magos cayeron al suelo postrándose. Y por último, Bahij Mullah dice, al momento los magos cayeron prosternados. Entonces, digamos que el elemento que vemos aquí es cuando se dice en el Corán, sajidin, que se postraron los magos. Bien, aquí vamos a detenernos en esta ley, la 46, concretamente en este verbo, ulqiya, ulqiya, ulqiya. Esto ulqiya en árabe, este verbo viene en esta forma, que en árabe se denomina mabni lil majhul. Mabni lil majhul. ¿Eso qué significa en español? Es un verbo en forma pasiva, en forma pasiva. Bien. El mismo verbo, el mismo verbo, en forma activa, justamente en esta ley ya lo teníamos en la ley anterior, en la 45. Y se dice alqa, ¿vale? Verbo en tercera persona del singular en pasado. Alqa. Y lo tenemos en la ley anterior, cuando Dios dice en el Corán, فَأَلْقَى Musa عَصَاهُ. Y entonces Moisés lanzó su vara o su bastón. Entonces, forma activa, alqa, lanzar. En forma pasiva, ulqiya, ulqiya. Bien.
Si esta ley que tenemos aquí la quisiésemos expresar en forma activa, sería de la manera siguiente. فألقى السحرة أنفسهم ساجدين. فألقى السحرة أنفسهم ساجدين. Que sería algo así como los magos se lanzaron a sí mismos o ellos mismos al suelo postrados. Pero, ¿qué ocurre? Que en el Corán no dice ellos se lanzaron. No, literalmente dice los magos fueron lanzados al suelo, postrados. Claro, ¿qué pasa? Nosotros conocemos la historia de Moisés y sabemos que nadie arrojó o lanzó al suelo a los magos o les empujó. Fueron ellos que se echaron, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué. ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala, por qué Dios utiliza esta forma? Y dice literalmente, los magos fueron lanzados al suelo postrados o en postración. Bien, si vemos en esas traducciones que hemos citado anteriormente, vemos que se utiliza el verbo caer. Abdelghani Melara, entonces cayeron los magos postrados. En la traducción de Isa García, por ejemplo, no aparece el verbo caer o que se indique el verbo ulqiya, ulqiya. Mohamed Asad dice cayeron. Y Bahij Mullah también utiliza el verbo cayeron, ¿vale? El verbo caer. Bien, ¿qué ocurre? Que el verbo caer significa, como tenéis ahí en la definición del diccionario, es cuando hablamos de un objeto, se mueve de arriba a abajo. Es decir, si yo tengo unas monedas en el bolsillo y las saco y se me cae alguna, digo, "Ah, se me ha caído una moneda". Es decir, es un movimiento vertical, de arriba a abajo, caer. ¿De acuerdo? Pero claro, el verbo que utiliza el Corán es alqa, en forma pasiva, ulqiya. Y alqa no significa caer, alqa significa lanzar, tirar, echar, arrojar. Es algo que no cae de arriba abajo, es algo que se lanza, que se proyecta. ¿De acuerdo? Entonces, yo pienso que el acto que realizan los magos, ¿vale? Porque no es que caigan, no es que se derrumben, que le dan un mareo y se derrumba y cae desplomado, sino que ellos, hay movimiento de arrojo, ¿vale? Entonces, yo creo que el verbo en este caso el más correcto es abalanzar o abalanzarse, que significa lanzarse o arrojarse en dirección a alguien o a algo. En este caso al suelo. Se abalanzaron. Ellos mismos se abalanzaron. Bien. Claro, aquí ya queda recoger ese matiz que viene en el verbo, que es ulqiya, que viene en forma pasiva. Yo he buscado en muchos tafasir, un montón, yo creo que más de 40 o 50 tafasir, y solo en dos encontré una indicación al por qué viene el verbo alqa en forma pasiva y dice los magos fueron arrojados al suelo postrados. Claro que, fijaos, aquí hay una cosa muy bonita que nos quiere transmitir Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, que es incluso la forma en que aquello ocurrió. Es decir, cuando los magos del faraón, que pensaban que iban a ganar, que se iban a imponer a Moisés y a su magia, como ellos decían, cuando ven realmente el poder con el que viene Moisés, que no es un poder humano, sino que es un poder divino, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos en ese momento, de manera instantánea, ipso facto, reconocen la verdad, reconocen que es un poder sobrenatural, que es un poder divino. Y entonces, ¿qué hacen? Se abalanzan al suelo. Y lo hacen de manera tan rápida que pareciese, es que quienes estaban allí, pareciese que
que alguien o algunos les hubiesen empujado. Es como si a uno mismo, a ti te empujan y caes al suelo, claro, y caes de manera que incluso violenta, ¿vale? Entonces ellos se abalanzaron al suelo de manera tan rápida que pareció que alguien les hubiese empujado, pero nadie les empujó. Y es porque reconocieron de manera inmediata la verdad y se sometieron a ella, ¿vale? Y entonces eso, es como se tirasen al suelo como si alguien les hubiese empujado, pero nadie les empujó. Bien, entonces, qué palabra podemos encontrar en la lengua española para recoger ese matiz de que se abalanzaron de forma rápida y violenta? Esa palabra es ímpetu, el ímpetu, que implica un movimiento con violencia y rápido, de manera acelerada, con ímpetu. Entonces, ¿cómo traduzco yo esta aleya que estamos viendo? فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Yo lo traduzco de la manera siguiente. Entonces, los magos se abalanzaron impetuosamente al suelo, entre corchetes, prosternados, sometiéndose a Allah, sometiéndose a Dios, que también está entre corchetes porque él no está en esa leya, literalmente. También se podría haber puesto entre corchetes reconociendo la verdad, porque eso es lo que les llevó a echarse al suelo de manera impetuosa, al reconocer ese poder con el que había sido enviado Moisés, la paz sea con él. Bien, pues espero que este vídeo haya sido de provecho y nos vemos en una próxima entrega, si Dios quiere.